Segundo bloque de Edición Central, seguimos en vivo desde el Salón Azul, ahora con un invitado muy especial. Así es, porque estamos con Samuel Cabanchik, senador mandato cumplido, hombre de la casa y autor, como decíamos al principio del noticiero, del proyecto que intenta poner nuevamente en valor y en funcionamiento el edificio de la Confitería El Molino. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a hablar de ese tema. Un gusto, Laura, un gusto, Mariano, de estar con ustedes, como siempre. ¿En qué estado parlamentario está el proyecto en este momento? Bueno, está casi a punto de ser convertido en ley. Aquel proyecto que presentamos en el 2010, volvimos a presentar en el 2012, logró la media sanción unánime aquí en el Senado y ahora ya también es unánime el dictamen de comisiones. 4 comisiones han tratado el tema en diputados. Expusimos ante el plenario de comisiones el otro día y la verdad que fue una reunión muy satisfactoria porque todos los bloques con matices estuvieron de acuerdo en el objetivo estratégico de que el Estado Nacional se haga cargo de la recuperación del molino, que es querido por todos, no solo por los porteños y porteñas, sino por todo el país como algo fundamental, digamos. Y un edificio, hemos dicho, histórico, porque si uno se pone a pensar y recorre lo que fue en sus épocas de gloria, han pasado personalidades muy destacadas por allí, se han hecho reuniones muy importantes en ese lugar. Sí, está la historia, que es una historia parlamentaria, por esta misma razón, Alfredo Palacios, en fin, grandes, Lisandro de la Torre, Perón, Evita, han pasado por allí. Así que hay una historia conjunta del Molino y el Congreso Nacional. Era el anexo de diputados cuando diputados no tenían anexo. Había un timbre para avisarle a los diputados que ya comenzaba la sesión. Adentro de la confitería. Adentro mismo de la confitería. Había que cruzar corriendo, entonces. Así es. Alfredo Palacios a veces se cambiaba allí, en la confitería. Una camiseta tenía Algo históricamente que guardaba en el baño, si mal no recuerdo. Así hay una gran familiaridad y conexión entre el Congreso Nacional y el Molino. Esta es una parte de la historia, ¿no? Pero también grandes escritores, claro, como Oliverio Girondo. Y artistas también de la época de gloria, como Tita Merelo. Tita Merelo, claro. O sea, hay diversas dimensiones por las cuales el Molino es parte de la historia política, artística, cultural en general y urbana, por supuesto, de la ciudad de Buenos Aires y del país. Y además con una arquitectura bellísima, es un lugar emblemático. Vemos cuando uno se da cuenta y un turista saca la foto del Congreso de la Nación, edificio precioso, y después la del Molino, que lamentablemente en los últimos años está todo tapiado. Sí, son la verdad que casi contemporáneos. El Congreso Nacional a comienzos del siglo XX ya estuvo en este esplendor actual y el molino en 1915 se puso la torre del molino, en 1917 ya se inauguró, es decir, prácticamente son igualmente centenarios los dos edificios, están hermanados también por un estilo, por los materiales que se usaron. ¿Cuál es el estado actual del edificio? Yo no pude entrar realmente a verlo, solo el pasillo de entrada por el lado de Callao pude ver y eso es poco para hacer una evaluación, ¿no? Ojalá podamos entrar rápido una vez que esto sea ley. Pero todos los testimonios indican que está bastante mejor de lo que uno temería y bastante peor de lo que debiera ser. Claro. Porque en 17 años de suciedad, de dejadez, de que se desaparecieron cosas porque hubo hurtos, roturas, bueno, todo eso hace al daño del edificio. El edificio cerró en el año 97. Con este proyecto, cuéntenos qué es lo que se pretende hacer, más allá de ponerlo en valor, o sea, qué funcionaría allí, qué quieren hacer. La idea es declarado de utilidad pública, esto es lo que el proyecto establece. Se define la expropiación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que el Poder Ejecutivo lo transfiera sin cargo al Congreso Nacional, se crea una comisión bicameral presidida por ambos presidentes de las cámaras para gestionar el molino. En esa gestión del molino se concesiona nuevamente la confitería para que volvamos a tener aquella confitería tan extraordinaria que hubo, con su pastelería. La cantidad en nuestro Facebook que recibimos de ya propuestas de restauradores, de pintores, de cocineros, de pasteleros. O sea, la gente quiere participar en esta recuperación poniendo lo mejor de sí. Y entonces, aparte de la confitería, un museo histórico y un museo de arte para promover nuevo arte y para consagrar también, digamos, para mezclar al consagrado con el nuevo, en un museo que podría tener grandes curadores y prestigiar con sus muestras tanto al Congreso Nacional
como el Molino y como parte del Congreso, también prestigiar esas muestras. Así que una cara hacia el pasado, la historia, el Museo Histórico, una hacia el futuro, la cara del arte, que siempre implica nuevos desafíos, y una hacia un presente siempre renovado, que es la confitería Puertas Abiertas al paseante por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la postura de la familia que es dueña de la confitería en cuanto a este proyecto? La familia es difícil de interpretar, al no tratarlos personalmente. La única posibilidad que tuve de hablar con la señora Rocatagliata, que estuvo presente en el plenario de comisiones, fue en esa oportunidad. Intercambiamos pocas palabras, vino su abogado, pidió hablar ella a través de su abogado con todos los legisladores presentes y no dijeron prácticamente nada, simplemente nos hicieron cargo un poco a nosotros, que con nuestros proyectos de expropiación hemos alejado a los inversores privados, cosa que no tiene ningún asidero, ninguna realidad, y ellos no han demostrado ninguna posibilidad. Los inversores privados desde el año 97 no han actuado de ninguna manera. No, e incluso lo que sé de oíditas, digamos, es un par de propuestas que ellos recibieron, rechazaron, no evolucionaron en esos acuerdos con privados que se acercaron en su momento interesados para volver a explotar la confitería. Pero hay que ver lo que ofrecían y lo que ellos querían, no sé eso. Lo importante ahora es, como nos enterábamos hace pocos días, que hay una voluntad de los distintos bloques para que este proyecto prospere y nuevamente podamos ver la confitería El Molino con sus puertas abiertas. Yo quiero cambiar de tema y hablar sobre otro proyecto que tiene también la cercanía suya, porque fue uno de los impulsores, que tiene que ver con los cuidados paliativos. Sí, claro, bueno, acá se presenta lo siguiente, lo que es muy lindo en el tema del Molino, es que siendo un senador mandato cumplido, habiendo estado al frente de un pequeño bloque, de hecho un monobloque, que hayamos podido articular acuerdos con todas las fuerzas y que ahora, cumplido el mandato, estemos logrando la ley, por ejemplo, del Molino, nos alienta a poner sobre la mesa otros proyectos que trabajamos en su momento, algunos que fueron ley desde otro ámbito, y digamos, desde otro ángulo que el que habíamos presentado, y otros que logramos la media sanción y algunos de los cuales todavía tiene vigencia parlamentaria, y es una pena que esa vigencia se pierda. En este caso, el caso de cuidados paliativos, hay media sanción. Fue un proyecto que nosotros incluimos dentro de un proyecto ómnibus, que era la llamada Ley de Muerte Digna, que incluía un montón de aspectos, también el de cuidados paliativos. Como se llegó a la ley a través de una modificación de la Ley de Derechos de los Pacientes, cuidados paliativos quedó fuera del corpus legal. Entonces tratamos otros proyectos de cuidados paliativos que ya tenía vigencia parlamentaria en el Senado y le dimos la media sanción, incluso haciendo modificaciones en el Pleno de la Cámara. Eso todavía tiene vigencia parlamentaria, según entiendo en diputados, sería una pena que la pierda, junto con otro proyecto que sí es completamente nuestro, que es el de prevención de infecciones intrahospitalarias. ¿Nos puede comentar brevemente cada uno de los proyectos, lo que significan? Sí, en cuidados paliativos la cuestión central es que la medicina, una vez que está agotada en sus mecanismos tecnológicos, en su saber científico al momento, en su capacidad a través de, digamos, de instrumental químico también lograr la curación de un paciente, tiene que asistir, tiene que acompañar, tiene que aliviar el sufrimiento. Es decir, todos tenemos lamentablemente historias de cercanía, de mayor o menor cercanía con el padecimiento ajeno en un momento en donde ya no hay respuesta médica para la curación. Entonces, ¿qué cabe en ese momento? Lo que pide un paciente en ese momento es alivio y acompañamiento, no sufrimiento. Entonces, escuchar ese clamor es lo que tiene que hacer la medicina de cuidados paliativos, que es especialista en tratar el dolor, que son equipos interdisciplinarios, en donde está el médico, el enfermero, el psicólogo, y si hay necesidad de una asistencia motriz específica, también hay especialistas de ese tema. Son equipos interdisciplinarios que lo que se hace en el proyecto es que el Estado tenga una mayor participación que la que actualmente tiene para brindar ese servicio, porque hoy es muy costoso, es difícil, las prepagas no se hacen prácticamente cargo de nada, se trata de sacar los sanatorios, las clínicas, los hospitales, se tratan de sacar de encima a aquel paciente que ya no tiene curación posible y que ya no hay nueva respuesta para darle. Está padeciendo, mucha gente a veces que vive sola, ¿qué hace? ¿Dónde vuelve? Tiene que estar asistido por alguien. Un equipo de cuidados paliativos es lo que se necesita.
en esos casos, ¿no? Pienso que es prácticamente, o lo es directamente, un derecho humano, Exacto. el cuidado paliativo. Es que esta ley, como las otras que hemos tratado al respecto de la ciudad, y de la salud y respecto de otros temas, estas son leyes de ampliación de derechos. O sea, hemos ampliado los derechos al tomar los derechos de quien agoniza en un proceso final, en un proceso de muerte, con muerte digna. Ahora, con cuidados paliativos estamos reforzando esa cuestión. Y la otra ley, la ley de infecciones intrahospitalarias, este es un tema muy serio en la Argentina y no tiene la visibilidad que tiene que tener. Porque a diferencia de los otros temas que estamos hablando lamentablemente de situaciones finales sin solución, acá estamos en el otro polo, en la medicina preventiva. Cualquiera de nosotros puede tener que entrar a una internación en cualquier sala de salud, digamos, en cualquier centro de salud, claro. Sí, hospital, sanatorio, clínica, y la verdad es que el primer temor que tienen los facultativos, los médicos y los enfermos es que uno se quede mucho tiempo, porque saben de esa amenaza, de la amenaza de la infección intrahospitalaria. Entonces uno entra con un apéndice, y se agarra una septicemia generalizada y está al borde de la muerte. Eso le ha pasado a mucha gente, a periodistas importantes que cuando me han entrevistado al respecto Han contado su caso puntual, han claro. contado su caso puntual, el de su madre, el propio. Sí, sí, sí. Es un tema del que todos hablamos cuando tenemos familiares o uno mismo está en el hospital. Salgamos de acá lo más rápido posible, que nos den el alta, no sea que agarremos una infección intrahospitalaria, es algo que sucede. Algo paradójico, ¿no? Uno Claro, entra para mejorar. curarse y tiene el riesgo de enfermarse. Y bueno, esto es muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué pedimos qué establecemos en el proyecto? Que ya tiene, la media sanción unánime del Senado. O sea, falta que lo trate diputado. Lo que estamos ahí estableciendo es algo mínimo, es generar las condiciones para un mapa de la infección intrahospitalaria en la Argentina. Esto es un registro no voluntario como es actualmente y en algunas jurisdicciones, sino para toda la jurisdicción nacional y obligatorio en un tiempo real, 48 horas, de detectada una infección intrahospitalaria, debe ser comunicada, registrada y publicada en este registro, que claro, habría algún protocolo para acceder a la información, algún filtro, pero en principio estaría abierto a todos aquellos que quieran consultarlo. Eso hace acceder al mapa que constantemente se está actualizando y eso hace que la salud pública argentina pueda tomar el dato en consideración. Y lo otro que sosteníamos allí es las auditorías sobre los distintos nosocomios que haya, una auditoría externa y tampoco muy sobreavisada, porque si no, no controla lo que tiene que controlar. Exacto. Bueno, le queremos agradecer por este tiempo aquí en Edición Central. No, gracias. Y ser un invitado para consultarlo casi permanente y siempre viene temprano, está ahí. Pero claro, estoy casi aspirando a que compañero. me contrate. Lo seguimos llamando senador porque estamos acostumbrados a entrevistarlo durante muchos años. Así Y que bueno, vamos a estar un tiempo más así hasta que vuelva a hacerlo. sus proyectos que no perdieron estado parlamentario, ojalá puedan ser sancionados por la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más Edición Central.